Bueno, no sé si se alcanza a ver la presentación o si la tengo que... Ahora sí. La presentación que hice, pues como para una introducción a esta conversación, es un poco entender la diferencia entre ética, moral y bioética y cómo se utiliza y en qué contextos se emplea. Entonces, para empezar, quería decir que es importante estudiar ética, moral y bioética porque nos ayuda a reflexionar sobre lo que es correcto e incorrecto hacer en distintos ámbitos de la vida. La ética nos permite analizar los fundamentos de nuestras decisiones, la moral guía nuestras acciones según normas y valores, y la bioética nos ayuda a enfrentar dilemas éticos en la ciencia y la medicina. Comprender estos conceptos nos permite actuar de manera responsable para tomar decisiones informadas y contribuir a una sociedad más justa y consciente de sus impactos en los seres humanos y en el medio ambiente. Entonces, para entender cada uno de estos términos, primero una pequeña pregunta: ¿cómo decidimos qué es lo correcto o incorrecto en nuestra vida y en la ciencia? Esta es como la pregunta central a la que se refieren la ética, la moral y la bioética. Entonces, usualmente nosotros estamos pensando o tratando de decidir qué debemos hacer respecto a los demás o cómo actuar en cierto tipo de situaciones que son difíciles de esclarecer así a simple vista. Entonces es necesaria una reflexión más profunda. Y por eso surge la ética. Entonces, ¿qué es la ética? Aquí había una foto de Manuel Kant, que lamentablemente no se está viendo en este momento, pero la ética es la disciplina filosófica que estudia los principios y fundamentos de la moralidad. Se basa en la reflexión racional sobre lo correcto e incorrecto. Y una pregunta, pues, por ejemplo, sería: ¿es correcto mentir para proteger a alguien? Kant es uno de estos autores fundamentales dentro de la rama de la ética, quien nos respondería desde una perspectiva deontológica que no es correcto bajo ninguna circunstancia decir mentiras, porque si se convirtiera en una ley universal, entonces incluso ya no tendríamos la capacidad de confiar los unos en los otros. Luego tenemos la pregunta: ¿qué es la moral? La moral es un conjunto de normas, valores que rigen la conducta de una persona o sociedad. Está influenciada por la cultura, la religión y la educación. Las costumbres morales pueden variar entre diferentes sociedades. Entonces, por esto hay que tener esa diferencia entre ética y moral, porque la moral está más relacionada con el aspecto cultural y religioso donde nosotros habitamos. Y en este caso puse acá una imagen de una vaca sagrada en la India, porque allá, a pesar de que muchas personas dicen es una población con mucha insuficiencia alimentaria, ¿por qué no se comen a las vacas, cierto? Y para responder esa pregunta tenemos que entrar a entender un poco la moralidad de ellos. Y para ellos las vacas son un ser que es especial y que por lo tanto no se lo van a comer, igual que en otras religiones. Por ejemplo, los judíos y los musulmanes no comen cerdo porque consideran que es un animal impuro. Y por eso es importante entender entonces que en términos de moral, la forma en que nosotros actuamos varía de una persona a otra, o más bien de una cultura a otra, ¿sí? Pero siempre tenemos que entender que la ética lo que busca es encontrar esos principios fundamentales para poder explicar cómo debemos actuar. Entonces aquí encontramos cuáles son las diferencias entre la ética y la moral. Primero, en ética tenemos que es un enfoque reflexivo y filosófico, más bien teórico, que busca entender esos principios de cómo debemos actuar, mientras que la moral tiene un enfoque más práctico y social y está determinado, como lo dijimos, por el contexto cultural y religioso. Luego, respecto a la universalidad, decimos que la ética tiende a ser universal, o sea, buscar principios universales que nos permitan a todos llegar a acuerdos
sobre cómo actuar correctamente en una determinada situación. Y por último, la aplicación de la ética se realiza mediante principios generales o universales, mientras que la moral se realiza desde unas normas específicas. ¿Sí? Ahora pasamos a entender qué es la bioética. La bioética es una rama de la ética que estudia los dilemas morales en la biomedicina, la biotecnología y las relaciones con la vida. Surge con los avances científicos y médicos, por ejemplo, la clonación, el aborto, la eutanasia, la experimentación en seres humanos. Entonces, la bioética ya sabemos que es una parte de la ética, o sea que se encarga de hacer un análisis reflexivo sobre los principios que deben gobernar este tipo de situaciones o de dilemas éticos. Para entender mejor el término bioética, entonces aquí tenemos a el señor Van Resselt-Potter, quien fue el primero que introdujo el término bioética allá en los años 70. Él explicaba que lo que pretendía la bioética era hacer un análisis filosófico, ético, de todo el comportamiento de la vida, ¿cierto? Como para proteger a los seres vivos. Sin embargo, esto se ve transformado más hacia la medicina con André Hellengers, quien es uno de los fundadores del Kennedy Institute de la Universidad de Georgetown en Estados Unidos. Y ellos lo que proponen es que la bioética debe estar solamente o más vinculada a la relación de la medicina y las áreas de la salud con la ética. Y entonces aquí entramos a ver más casos específicos sobre el comportamiento de los médicos, las enfermeras, las psicólogas, los psiquiatras con los pacientes, qué deberían hacer y cómo deberían actuar. ¿Cuáles son los principios que guían entonces a la bioética? Tenemos la autonomía, que significa que hay que respetar a cada persona para que tome sus propias decisiones sobre su propio cuerpo y los tratamientos que se le vayan a realizar. El principio de beneficencia, que implica que debemos actuar siempre buscando el bienestar de las personas, en especial de los pacientes que están en manos de unas personas de la salud que por lo tanto tienen control sobre sus vidas y sobre sus cuerpos. El principio de no maleficencia, que significa que deberíamos tratar de no hacer un mal innecesario, que cuando el médico diga tengo que hacer una cirugía ya de por sí es un procedimiento en cierta medida negativo porque implica hacer algo al cuerpo para lo que no está diseñado, pero que esto sea justo y necesario, que se haga en términos de recuperación de la salud del paciente y no para ocasionar un perjuicio. Y por último, el principio de la justicia, que busca que haya una equidad en el acceso de los recursos médicos y también justicia en tanto temas de quién recibe los tratamientos, el costo de los mismos y en qué personas se puede experimentar o no, por ejemplo. Entonces, en la imagen de acá tengo, bueno, lo que quería representar era estos experimentos de Tuskegee que se hicieron en Estados Unidos, donde a algunos hombres afroamericanos se les inyectó el virus o la enfermedad, perdón, de la sífilis y se les dejó sin tratamiento solamente para mirar cómo evolucionaba esta enfermedad dentro de cada una de estas personas. Y aquí hay algunos ejemplos de problemas bioéticos, por ejemplo, la eutanasia. Es ético permitir que una persona con enfermedad terminal decida morir. Manipulación genética. Deseamos modificar el ADN de los seres humanos y acceso a la salud. Todos tienen derecho a tratamientos costosos o deberían tener o es posible mejorar el sistema de salud para que las personas tengan acceso a los tratamientos. Y aquí puse una imagen tratando de mostrar que en Colombia, por ejemplo, ir incluso a reclamar los medicamentos se vuelve muchas veces
una odisea, porque hay filas súper largas, porque hay déficit en las personas que atienden y que quizás estas farmacias lo que deberían hacer es enviar los medicamentos a las personas para evitar que tuvieran ellos que ir, porque hay personas muy enfermas que tienen que ir a reclamar sus medicamentos porque no tienen otras personas que lo hagan por ellos, por ejemplo. Bueno, entonces para concluir, lo que quería decir es que la ética nos ayuda a reflexionar sobre el bien y el mal, la moral guía nuestro comportamiento diario, mientras que la bioética enfrenta los retos del avance científico respecto a la vida humana, pero también al medio ambiente. ¿Sí? Por lo tanto, la reflexión ética es clave en nuestras decisiones y en el futuro de la humanidad. Y con esto concluyo la presentación. Muchas gracias.